¿Cuáles? ¿Qué día, Pablo Caruso? ¿Qué día, compañeros, con quienes ya en instantes vamos a meternos a analizar un poco esta seguidilla de noticias? Y la producción decidió, bueno, ponerle esta carátula a la jornada. No hay mucho más para agregar, ¿no? Después de Hay un esto. montón de cosas para Pero agregar. después de ver esta imagen uno se queda medio mudo, como, bueno, está bien, nos quedamos así. ¿Te parece, Pablo, arrancar repasando cuáles fueron los movimientos, digo, concretos Sí, de pasar un poco en renuncias? limpio, ¿no? Exacto, de las últimas horas, renuncias, anuncios. Tenemos un par de placas para ordenarnos, porque fueron comunicados escuetos, es cierto, oficiales, es cierto, pero que fueron cayendo uno atrás de otro. Bueno, arrancamos con el cambio más importante, el ingreso al gabinete de Sergio Massa en reemplazo de la ministra Silvina Batakis, que es cierto, sale como ministra de Economía, pero lo que se acaba es el Ministerio de Economía, porque se genera una estructura más importante, más abarcativa, que incluye economía, que incluye desarrollo productivo y por supuesto también todo lo que tiene que ver con agricultura, ganadería y pesca. De eso se va a ocupar Sergio Massa y veremos qué es lo que ocurre con la ministra de Economía, Silvina Batakis, que va al Banco Nación, pero me refiero a quiénes ocuparían las secretarías que estrictamente se van a ocupar de Hacienda, bueno, y otros temas más específicos, ¿no? Pero el gran ingreso es efectivamente el de Sergio Massa. Ahora analizaremos un poco el significado político de todo esto, pero entre otras cosas darle volumen político a un gobierno que tiene que tomar decisiones. Justamente sale Eduardo Hecker de la presidencia del Banco Nación e ingresa Silvina Batakis, ministra que estuvo solamente 25 días en su cargo, quien hace... ¿cuánto? 48 horas, se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, con el presidente del Tesoro de los Estados Unidos, con empresarios que quieren invertir en la Argentina, un poco manoseada, si se quiere, en las últimas horas, ¿no? La figura de la ministra Batakis. Para los que les interese, googleen Precipicio de Cristal, tiene que ver con el rol que se le da a las mujeres en momentos de crisis, ¿no? Ahí sí, como ciertos aspectos femeninos son tomados en cuenta, pero luego cuando las cosas se acomodan, esas mujeres quizás ya no sirven tanto. Lo digo en referencia a esta situación, aplica a cualquier otro tipo de trabajo. Sí, también es cierto que ocupó un lugar muy importante como militante política en un momento de suma urgencia. Un lugar que ningún hombre se animó a agarrar, justamente. Que nace del acuerdo. Sí, lo mismo correspondería para Scioli también, digamos, ¿no? No, está bien, pero en el lugar de Batakis puntualmente hubo muchos hombres que ese día dijeron no. Sí. Sin que Cristina y Alberto me digan puntualmente que me bancan no, si no tengo tal cosa no. Digo, hubo muchos militantes, incluso históricos del Frente de Todos, que dijeron no, yo no, eso no. Bien. Y ella sí lo agarró. Bueno, vamos a ver el resto de los cambios importantes. Acá en un momento se dijo, yo creo que esto está mal. Esto no es primero, sale Gustavo Vélez, que fue la primera renuncia que se conoció en la jornada de hoy. Asuntos estratégicos, subsecretaría con rango ministerial, por motivos que son interesantes. Alguien decía, bueno, nos enteramos que salió Vélez, pero también había otra noticia que era que estaba. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. De hecho, gestiones de Vélez fueron muy resistidas dentro del propio gobierno, sobre todo teniendo en cuenta inversiones vinculadas al área energética. Y claro, Mercedes Marcol Pont lo va a reemplazar, pero lo cierto es que esto se entiende también como la salida de Marcol Pont de la FIP, porque es también una administración muy importante que va al control de Sergio Massa con Carlos Castañeto, 2 veces diputado nacional, exfutbolista profesional, también muy buen arquero, dicen, Gimnasia y Esgrima de La Plata, San Lorenzo, entre otros clubes, en reemplazo de la saliente Mercedes Marcol Pont. Y hay un cambio más, que es el último. No, mentira, hay dos más. La salida de Daniel Scioli vuelve a la embajada en Brasil. No se sabe quién va a ocupar el cargo de secretario, entendemos, sería de Desarrollo Productivo, pero sí es confirmado que Scioli vuelve a Brasil. Nunca se había tratado el pliego en el Senado del reemplazante o la reemplazante de Daniel Scioli. Y por último, ahora sí, lo que tiene que ver con la salida de Julián Domínguez, quien hace minutos nada más escribió un tuit, es el único al menos de todos estos que estuvimos nombrando, que públicamente pone algo en redes sociales. No se sabe aún quién va a estar ocupando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, esta es la información. Ahora lo interesante me parece tiene que ver con esperar la razón de estos cambios, es decir, estos cambios ¿para qué? ¿Para qué tipo de medidas de política económica? Hay urgencias y después hay cuestiones políticas muy importantes. Es decir, un país que tiene una marcha económica importante, buena,
con indicadores muy positivos, pero una desigualdad galopante. Es un problema político muy concreto. Pero después está la urgencia de todo lo que tiene que ver con la corrida bancaria. Es decir, bueno, estos cambios para darle volumen político, para poder tomar decisiones y resolver estos temas, vamos a ver cuál es. Esa es la gran incógnita. ¿Cuál va a ser el sentido de esas políticas económicas, de esas decisiones que va a tomar Sergio Massa en acuerdo con el presidente y la vicepresidenta y que van a marcar este cambio de etapa rotundo por parte del gobierno de cara, primero, a resolver los problemas más acuciantes de los sectores más vulnerados de la economía? Primera pregunta, ¿las primeras acciones, nuevamente como Batakis, van a ser para calmar los mercados? Ya se calmaron, parecía, y eso se lo vamos a preguntar a Flor. Si uno ve los mercados hoy, se calmaron. Claro. Digo, cuestión de expectativas. Presuponiendo que Sergio Massa es más amigable para el poder económico, pero después hay que ver qué se hace. Porque... Bueno, está bien, pero digo, en lo que tiene que ver con expectativas duras y puras, que es básicamente lo que en un punto mueve el humor de los mercados, hoy hubo una buena noticia. Claro, pero venimos de un reclamo muy concreto de que se ocupe de la expectativa de la gente por estos niveles de desigualdad que estamos mencionando en un país que crece, una economía que funciona. Entonces, estas son las preguntas que no tienen que tener respuesta ya esta noche aquí. Como siempre decimos, el periodismo tiene velocidades y ansiedades que no son los de la política, pero también hay una enorme cantidad de población que está tratando de esperar novedades sobre qué es lo que pasa cuando va al supermercado y se encuentra con esos niveles de inflación. Sin duda. ¿Por qué yo decía que esta foto que estamos viendo aquí en el Wall genera como unos segundos de silencio? Porque nadie puede negar que este es un frente electoral absolutamente heterogéneo, que ha sido un frente electoral heterogéneo, que todavía tiene que rendir las materias de frente de gobierno para llevar adelante lo que prometió en campaña, y porque claramente el lugar de donde viene Sergio Massa en términos político-económicos, que es lo que va a manejar ahora, es muy distinto de las expectativas más fuertes que tenía este gobierno, que es más parecido a lo que fue el gobierno de los gobiernos kirchneristas, que lo que podría haber sido en otro momento lo que alguien imaginaba políticas económicas de Sergio Massa. Ahora, ¿alguien puede creer que la política económica del Frente de Todos va a ser la de Sergio Massa? No, me parece que no hay margen para eso, pero sin embargo ahí hay matices y hay mucha expectativa para ver cuáles son efectivamente esas decisiones. Así que me parece que llegamos hasta acá entendiendo que hay un cambio para darle aire al gobierno, para que recupere músculo político, para tomar qué decisiones. Bueno, y eso es lo que tenemos que esperar. Vamos con nuestros compañeros a la mesa, porque hay mucho para charlar hoy en Desiguales, con Nicolás Fiorentino, con Pablo Ibáñez, con Flor Barragán. Bueno, venimos de un día de superacción. Yo ya estoy un poco agotada, no sé ustedes, pero es como, abrumador todo. Un dato respecto a la reacción de los mercados, no es que quiero ser pájaro de mal agüero, pero el día que Fernando de la Rúa nombró a Ricardo López Murphy ministro de Economía, la bolsa creció un 8%. Sí, no estoy para nada de acuerdo con esa comparación. Ayer también se jugó respecto al rol de Batakis. No, nada pero más que uno vino a hacer un recorte del Estado en medio de una economía que tenía toda la gente un tendal de personas en la Lo que digo lona. es para relativizar la reacción de los mercados respecto a la importancia y a las expectativas de qué tipo de políticas. Lo entiendo perfecto, pero esa imagen pero yo le quiero preguntar a del Flor. 2001 a mí me inquieta, digamos. No, sin hacer ninguna comparación con el año 2001. Hoy hubo claramente una actitud o una reacción de los mercados, no sé cómo llamar a los que manejan ese tipo de cosas, bueno, favorable, ante el rumor, porque no estaba todavía confirmado. Efectivamente, desde ayer tenés, por ejemplo, hoy cayeron mucho los dólares paralelos, de hecho tenés al dólar MEP muy cerquita de los 300 pesos, subieron los bonos también, cayó el riesgo país al menor número en las últimas 3 semanas. Y hablaba con algunas personas del mercado y algunos te decían, ¿hay algo de efecto Massa? Ya lo llaman efecto Massa, sí, tampoco todo, pero hay algo sí. ¿Qué decía, por ejemplo, Javier Timerman, que hoy conversé con él sobre este tema? Decía, lo que ponderan los mercados de Massa es que pidió todo, que es lo que se necesitaba, reunificar todo, que alguien tenga poder, porque después está esta discusión medio tonta desde mi punto de vista, que es abogado, que no es economista, digamos. Pero dice, pidió todo el poder, se lo dieron, va a reunificar y es un político que era lo que se necesitaba. Eso es lo que están leyendo hoy los mercados. Claro, pero eso, insisto, todo ese volumen, ¿pero para qué? ¿Para tomar qué tipo de decisiones? Sabiendo que lo que está ahí en el candelero es la promesa del gobierno de no devaluar. No lo sabemos. ¿Puedo sumar un dato? Porque hoy estaba preguntando un poco por la reacción de la economía también y me decían, un economista del Frente de Todos me decía que había tomado el trabajo de sondear qué era lo que estaba pasando en los mercados, porque estaba pasando en los mercados. Y él reconstruye 2 cuestiones. Una, la posibilidad de que venga Massa, con lo que vos decías,
significa Massa, entre comillas. La hipótesis de lo que es Massa. Sí. ¿Sí? El imaginario. El imaginario de lo que va a ser Massa, Sí. con qué actores habla, cuáles son sus interlocutores, cuál es su referencia histórica de alguna manera. Pero también me decía que otro elemento que es importante es que Batakis pasó por Washington, habló con los organismos multilaterales, habló con Georgieva y a todos los dijo, y a los inversionistas que volaron de Nueva York a Washington el martes ese para verla, les dijo, viene una política de estabilización y tengo el respaldo de los 3 actores del Frente de Todos. Es decir, no es todo Massa. Digo, o por lo menos es una mezcla. Es Bataki que estuvo allá, que no la conocían, que no la habían escuchado y transmitió esa idea de confianza. También hay que ponerle a la cuenta de esta estabilización después de, además de muchas semanas de desorden e incertidumbre, hay que ponerle un poco la cuenta del paso de Batakis por Washington. Hace un rato vos, con Ibáñez, hace un rato que estamos ya juntos, ¿no? Un par de horitas. Mencionabas, Massa la quiere seguir teniendo a Batakis en su equipo. Digo, Massa no impulsaba la renuncia de Batakis en lo que ahora sería una secretaría, entiendo, de Economía. Sí, bueno, finalmente eso no ocurrió, porque Batakis va a ir a la presidencia del Banco Central. Fue Banco Nación, perdón. Fue una voluntad inicial de Massa de sostener ese sistema. Después, como decíamos hoy, la decisión fue remover todos los cargos relevantes que quedan a cargo. Se conoció lo de Scioli, se conoció lo de Julián Domínguez. Lo de Scioli con destino en la embajada, lo de Julián Domínguez con destino incierto. Hoy alguien me decía, se cayó Domínguez y nadie se salió a defenderlo. En esta cuestión de las pertenencias políticas siempre tiene que haber alguien que te tire de alguna manera el hilo para darle un destino. El otro interrogante importante va a ser qué va a pasar con Darío Martínez. A mí me lo dan afuera, al secretario de Energía, y me parece relevante el ordenamiento de eso, porque yo vengo usando una figura que la usé acá y la usé hoy de nuevo, y es esta idea que Massa se convierte en una especie de ministro de las divisas. Todas las áreas que tienen que ver con ingreso y salida de dólares, menos excepto turismo. Turismo Y el fuera Banco de Central esa- falta. Claro. Para mí Está es bien. un gran signo de pregunta. Está bien, pero el Banco Central, Es un administrador. El Banco Central administra, no Sí. resuelve qué entra o qué política, sale. la famosa autonomía del Banco Claro, Central. no, pero ¿qué quiero decir? En el ingreso y salida de divisas, No el genera Banco dólares. Central, claro, administra qué haces. Sí, pero es el que aprueba o no los giros. Está perfectamente claro. Sumo esto, hoy, hace 40 minutos, me decían no hay más cambios. Es decir, Por P eso, se hoy queda, está ratificado Miguel Ángel P se Pese, queda pero y para no mí hay- es un signo de pregunta. y no hay más cambios en esta variable. En la tesis esta de el ministro de las divisas, me parece que lo de Pese puede encajar en el dispositivo, que después puede ser una discusión sobre la toma de algunas medidas, por ejemplo, qué hacer con el tipo de cambio o qué hacer con la cuestión de la tasa. Sí entiendo que es como una salvaguarda de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández hace 40 días tenía todo el equipo económico que era albertista, y hoy de todo el equipo económico, lo único que le queda albertista es Bueno, Miguel Está Ángel bien. Pese. De hecho, el repaso que hacíamos hoy, que tiene que ver con los ministros o ministras que han salido de la gestión, Sí. son la gran mayoría Creo que quedan albertistas. 5 desde el día 1, me Bueno, parece. podemos comenzar a Sí. mencionarlos. Claudio Moroni en el Sí, Ministerio de Trabajo Moroni, va a seguir. Bauer, Lamens, Y Gabriel Pese. Catopoy Eli Gómez Alcorta y Catopoy, Pese. creo que ¿De son los esos 5. iniciales? No, ¿Y Pese? pero no es ministro. Pero los contémoslo iniciales, como sí, albertistas, si se quiere. Son 5, creo. Está bien. Yo Sí, que no se han insisto movido. con que este es un reflejo de un acuerdo tripartito. Evidentemente, en el marco de la crisis, tanto política como la urgencia económica, Massa sale mucho más fortalecido que antes, digamos, ¿no? Tiene mucha capacidad o mucha más capacidad para instalar algunas líneas o algunas directrices. Ahora, esto sigue saliendo de un acuerdo que yo me imagino tiene que ser refrendado, y entiendo que hay sectores dentro del Frente de Todos que están esperando que esto se termine de consolidar con una aparición pública que ratifique Yo efectivamente dudaría esto. de que eso pase. ¿Por qué? Porque, primero porque no es el modus operandi estamos hablando de Cristina, ¿no? Me parece que estamos hablando tácitamente de una figura. Porque me parece porque su modus operandi indica, hasta acá lo venimos diciendo, indica que cuando sale públicamente es para marcar diferencias. Esa es la manera en la que actúa hasta ahora y en la que viene actuando respecto al gobierno desde el anuncio del acuerdo con los tenedores de Bueno, de eso bonos puede cambiar en el también, extranjero. ¿no? No, Eventualmente. hay un famoso planteo que es cuando Cristina no dice nada ya es algo.
digamos. Exacto. En algún momento discutíamos Me esto, pregunto por ejemplo, si eso alcanza para este momento político. con Batakis hubo una confusión. Yo, de hecho, uno de los planteos, por ejemplo, cuando se discutió, se resolvió en la sesión especial, como se llama el directorio especial del martes del Banco Central, se resolvió lo del dólar soja, se estaba acordando, no hay ningún director del Central que responda a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hubo línea con Batakis y Batakis dijo está lo que es de Cristina para avanzar con esta medida. Bueno, hasta ahora Batakis venía funcionando como que ella era la que validaba con los 3 actores del sistema del Frente de Todos medidas de este tipo. Bueno, ahora ¿Sí? nos vas a contar cómo está el vínculo Ya Massa-Cristina. Vamos, sí. Se juntaron hoy, ¿no? Juntaron hoy a la tarde. Se juntaron hoy y me parece que es el dato que responde un poco tu intriga sobre qué va a hacer Massa y cuál es en todo caso Perdón, el nivel de ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, pero Yo entiendo es el que sobrepeso de Massa, lo que pasa digamos, es que ¿no? cuando vos ves Ahora la- después en el próximo bloque la nutricionista que nos estaban reclamando por ahí. Yo entiendo el sobrepeso de Massa, pero no se puede entender como que Massa es el que va a determinar las líneas o las directrices Tengo más importantes. algunos anticipos de un poco de qué se espera del plan Massa Bueno, también. bueno. Y ahí, para mencionar, tenemos que hablar de que su objetivo central hoy es acumular dólares. Hoy no estás acumulando $1 en el Banco Central. Si todo el mundo piensa que no tenés dólares, todos te quieren sacar los pocos que tenés. Si te quedás sin dólares, te vas a una hiperinflación. Hoy hay un Esa es solo la lugar lectura. donde ir a buscarlos, entiendo yo, ¿no? Hoy. Al campo. no. Su primera medida es ir a generar confianza con el campo para poder atravesar esto. Y después intentar bajar la brecha, generando también inversiones para poder bajar esta brecha. Y atención, porque para bajar la brecha o podés subir el dólar oficial, también bajar los financieros si genera certidumbre, pero atención con el futuro del dólar oficial. Un dato. que para Estás mí es metiendo muy- Es el dedo en la llaga, digamos, Sí, ¿no? porque además es ir a generar confianza en un sector que hoy cantó Mauricio Presidente en la sociedad rural. Digo, Sí. no es que ir a Hubo generar un confianza. dato para La seguir dirigencia. con eso. Sí, un la dato dirigencia. para seguir con eso es que el primer gobernador que sale a saludar antes de que se oficialice Perotti. a Sergio Massa es Perotti. Y Perotti es, de todos los gobernadores del Frente de Todos, claramente el más díscolo y es el que ha planteado más diferencias en las políticas del gobierno respecto al campo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la línea va a ser Perotti que hubo una friendly? gestualidad específica, promesas, porque Sergio Massa empezó a hacer promesas antes de estar confirmado, y una de las promesas tiene que ver. Ahora, lo que hay que ver es el mecanismo, en todo caso, hay como una gran discusión. Es un componente político. Ahora, ¿cuánto impacta la idea de un funcionario que transmite confianza? Porque esa confianza en algún momento la tenés que volcar con Validar. algo. Revalidar. Tiene Revalidar. que tener alguna herramienta. Sí, claro. Siempre nos interesa saber qué piensa la clase trabajadora, en este caso en su representación organizada. Estamos vía Zoom con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, y también está Omar Plaini, que es secretario de Políticas Sociales y Económicas de la CGT, secretario general del gremio de canillitas y senador provincial por el Frente de Todos. Hugo, Omar, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, arranco por Hugo Yasky. Lectura política de los acontecimientos de hoy, Hugo. Creo que era una decisión que había que tomar, estrechar filas, llegar a poner dentro del gabinete las expresiones más importantes que tenemos en este Frente de Todos. Creo que la presencia de Massa es producto de una decisión que expresa la mirada de los distintos sectores que componen el Frente, y ahora es el momento de estrechar filas, de estar unidos, de también ganar la calle. Creo que la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares es clave también en esta etapa, porque estamos tratando de salir ilesos de una corrida cambiaria y de un proceso de desestabilización que ha producido mucho daño, que ha tenido en vilo a la Argentina durante largas semanas y que va a significar, si sigue, si continúa, la posibilidad de que la derecha empuje al gobierno a una devaluación que sería letal para los salarios, que sería letal para los sectores que dependen de un ingreso fijo.
y todos sabemos que esta historia de cortar el hilo por lo más delgado es lo que quiere la derecha, empujar el gobierno a que sea el ejecutor de un brutal ajuste del que no podríamos sobrevivir en términos políticos, y creo que la decisión que se tomó hoy es correcta y tenemos que estrechar filas. Omar, te pregunto si coincidís con Hugo en el sentido de que era la decisión que había que tomar. Entiendo que la CGT emitió un comunicado en las últimas horas respaldando esta nueva designación. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pero al final del documento de la CGT ustedes verán que dice que reclamamos a los actores políticos responsabilidad y dejar de lado mezquindades políticas. Yo me pregunto, seguramente ustedes los comunicadores, los periodistas van a tener mucho trabajo para analizar. Ahora estamos analizando personas. Yo creo que tenemos que pensar que si estos cambios que se hacen en el gabinete, está bien, es una decisión del Ejecutivo, si esto va en camino de resolver la tensión política entre gobernabilidad y calidad institucional, si va a resolver la tensión política entre estabilidad económica y crecimiento, si va a resolver la tensión entre inclusión y distribución del ingreso. Yo me pregunto, ¿de aquí en más va a haber un programa para ver qué hacemos con el núcleo sojero? ¿Qué hacemos con el extractivismo? ¿Qué hacemos con la economía bimonetaria? ¿Con la formación de activos en el exterior? ¿O qué hacemos con ese acuerdo que hubo obligadamente que hacer con el Fondo Monetario Internacional? Yo siempre vuelvo a Perón, y disculpen en esto, y él decía: hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Yo me resisto, esa es una solución que tiene que tomar el Ejecutivo, es una responsabilidad del presidente. Ojalá que estos cambios le den más volumen político, que estos nuevos funcionarios, algunos que se corren a otras áreas, sea sobre la base de por lo menos sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico. Esa es la expectativa que debemos tener. Como decía bien Hugo, los trabajadores y trabajadoras estamos en la calle. Lo hicimos en el anterior gobierno, enfrentando. Lo hacemos en este gobierno acompañando. Ahora, yo digo, la dirigencia política no tiene un poco más de imaginación para resolver esto, porque miren que la pobreza es muy grande ya que tenemos. Entonces, ¿nosotros vamos a coadyuvar con el gobierno? Sí, claro, porque sabemos lo que hay afuera. Sabemos que quieren volver como un rayo para atacar, primero que nada, a las organizaciones permanentes. ¿Saben cuáles son? Las organizaciones sindicales. Lo dicen así descaradamente: vamos por la reforma laboral y vamos por la reforma previsional. Nosotros lo tenemos claro, con Hugo, con todos los compañeros. Por eso tenemos unidad de acción, por eso coincidimos en la mayoría de las cosas, por eso marchamos, por eso movilizamos, lo vamos a seguir haciendo. ¿Queremos ayudar al gobierno? Ahora, bueno, es la política la que tiene que dar respuesta, no somos nosotros. Nosotros defendemos intereses profesionales y la verdad es que a una altura de la vida ya las cosas las toman con cierto recaudo. Nico. Sí, Omar, Hugo, recién hablaban de la necesidad de que se hablen de ideas, además de personas. ¿Qué expectativa tiene el universo del sindicalismo respecto a las ideas económicas de lo que será el nuevo equipo económico? No, mirá, yo creo que estamos en un momento en el que la derecha intentó aprovechar una coyuntura muy difícil que se vive en Argentina, porque tuvimos una tecnocracia que lamentablemente condujo la economía sin tener en cuenta que había que impedir quedar con las defensas bajas, porque iba a pasar lo que sucedió en estas últimas semanas. ¿A qué llamas defensas bajas, Hugo? ¿A qué llamas defensas bajas? ¿A qué llamas defensas bajas? Para que después sigas explicándolo. Haber, por ejemplo, permitido que se fumaran los dólares con maniobras que hacían grupos empresarios muy poderosos, que sacaban los dólares y que, como lo han denunciado varios informes que se han visto en los últimos días, sirvieron para comprar aviones, yates, para hacer inversiones que nunca se corporizaron. Y eso significó despilfarrar un esfuerzo que se hizo en la Argentina, porque esos dólares que se atesoraron fueron la contrapartida de otras inversiones que no se hicieron. Entonces creo que haber llegado a este punto
después de haber tenido relaciones amigables con los grandes grupos empresarios, después de haber tenido más de una oportunidad zigzagueos frente a ellos, nos puso en una situación de debilidad que hoy hay que remontar, porque hay, como lo decía recién Plaín, hay muchos sectores que están planeando el regreso, pero el regreso tiene una condición, es un regreso caminando sobre los escombros de la Argentina. Saben que si el final de este gobierno no es abrupto, no es turbulento, no es en el medio de tensiones económicas, no es empujándonos a una vida de mayores penurias, saben que si eso no pasa, sus recetas de ajuste, que son brutales, hoy hay un verdadero laboratorio experimentando la reforma laboral. Pregúntenle a la renta. Tiene un grupo de economistas y de laboralistas de los de la derecha neoliberal trabajando para replicar un modelo como el chileno. Y tienen un grupo trabajando para replicar en términos de jubilación un modelo como el del chileno. Ahora, eso en la Argentina no pasa si no hay un estado de verdadera eclosión. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso creo que ahora lo primero es poner nuevamente el país a funcionar productivamente, terminar con esta furia especulativa, terminar con esta historia de que un dólar marginal que todos los días aumenta y con un riesgo país que lo ponen los buitres, nos ponga todos los días contra las cuerdas, perdiendo poder adquisitivo y achicando la mesa de los argentinos. Esta es la prioridad. Para eso tiene que haber unidad, tiene que haber energía frente a los formadores de precios y frente a los especuladores, y tenemos que estar en condiciones también de seguir en la calle. Creo que la presencia del pueblo en la calle tiene que ser parte de esta etapa que estamos viviendo. Eso, ahí quería ir, y Omar te lo pregunto a vos, pero también a Hugo. 17 de agosto es la fecha anunciada para la movilización. ¿Cambia algo ahora el panorama? ¿La consigna podría ser un poco más clara o más directa? A ver, abonando algo que dijo Hugo. Nosotros tuvimos un superávit en la balanza comercial en el 2021 de casi 15.000 millones de dólares y un poco más de 12.000 en el 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sucedió? O sea, está claro, hay un festival de importaciones y de exportaciones. Bueno, eso lo tenemos que resolver. Claramente lo tenemos que resolver y vuelvo a insistir. Queremos ver si podemos sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Y esta es la responsabilidad que tiene nuestro gobierno. Ahora bien, nosotros tenemos una movilización el 17 de agosto y claro que vamos a sostener la calle, porque es el lugar donde no nos pueden echar. Al hombre y a la mujer de a pie, a los trabajadores, es el lugar donde nosotros podemos manifestar nuestro descontento, lo que queremos, lo que deseamos, porque como dice mi compañero Yasky, mire, ellos tienen claro lo que quieren hacer. Ahora nosotros tenemos que definir, si es un gobierno nacional y popular, tiene que marcar un rumbo, tiene que defender un rumbo y tiene que tener claro qué vamos a hacer con lo que dije anteriormente. ¿Qué vamos a hacer con este festival de importaciones y exportaciones? ¿Cómo puede ser que por nuestros ríos, por nuestros mares, naveguen encima con buques de bandera extranjera y que se lleven toda nuestra riqueza y nosotros no tengamos un control? A ver, acá la mayor recaudación de impuestos que tiene el gobierno es el IVA. Y gran parte de ello, o sea, todo ello, los trabajadores están todos incluidos. Es el 37%. El 27% es ganancia. Y están incluidos gran parte de los trabajadores. Y el núcleo sojero aporta un 15%. Digo, ¿quieren discutir cómo son los tributos? Lo discutimos también. Pero necesitamos imperiosamente, cuando miramos, ya que el presidente dijo que los últimos son los primeros, bueno, aquí hay que gobernar para los últimos. Eso está claro y lo tenemos que resolver. No podemos dejar que nos presionen como nos acaban de presionar el núcleo sojero. Bien. Esto está claro. Entonces, me parece que nosotros no debemos perder la calle y no la vamos a perder. Omar, porque somos Pablo, las trabajadoras los que más sufren esta situación. Pablo Ibáñez tiene una consulta también. Sí, Omar, ¿cómo va? Para los dos, en realidad para Yasky también. ¿Están de acuerdo? Pablo. ¿Les gusta Sergio Massa como ministro de Economía? Yo creo que en este momento es un ministro que va a anteponer la política
a las ideas tecnocráticas, un ministro que creo que sabe con los que se va a tener que enfrentar. No creo que Sergio Massa, que mostró tener capacidad en la Cámara de Diputados para navegar en aguas tormentosas y teniendo minoría como teníamos y tenemos, sea un ministro que cometa las ingenuidades de el que lo antecedió. Lamentablemente, Guzmán dilapidó muchas posibilidades apostando a una relación contemplativa, muchas veces pasiva, frente a grupos empresarios muy poderosos que respondieron, como lo hemos visto en los últimos tiempos. A ver, Omar, te trasladamos la misma pregunta con un agregado, que es lo que charlábamos recién. Quienes ya aparentemente, y por el efecto y por la expectativa que les genera Massa, respondieron calmando un poco todo lo que tiene que ver con los dólares financieros y el ilegal. A ver, yo nunca analizo personas, yo analizo política. Kirchner decía que los problemas de la pobreza no se solucionaban desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. Perón, porque él lo extrae de Perón, él decía: nadie puede solucionar un problema social si antes no soluciona un problema económico, y nadie soluciona un problema económico si antes no soluciona un problema político. En todo caso, el IVA que incorpora Sergio Massa es que es un hombre que viene de la política. Yo no creo en los tecnócratas tanto, yo creo en la política. Siempre la política se antepone y resuelve, en eso coincidimos con Hugo, en la política. Ojalá que sea el hombre indicado para reorientar a un gobierno, pero para profundizar. Si profundizamos, bueno, en buena hora, y sentemos las bases de un nuevo modelo económico y de desarrollo. Esta es la expectativa que tenemos los trabajadores. Ahora, discutamos ideas, planteemos ideas y planteemos si realmente estamos de acuerdo con un capitalismo organizado. ¿Qué es un capitalismo organizado? Un Estado con capacidad de regulación, que no la tiene. Y en su momento también lo dijimos mucho, porque cuando vino el ministro Guzmán, en ese entonces a la CGT, en diciembre del año pasado, y tuvo 2 horas y media con nosotros, cuando nosotros le hicimos la pregunta, fueron 3 o 4 preguntas, y lo dije en aquel momento, por eso lo puedo reiterar ahora. Cuando nosotros le hicimos la pregunta si él tenía una alternativa a la negociación con el fondo que no fuera la que nos planteó, no nos respondió nunca. Estaba claro. Y es un hombre que imprevistamente de pronto apareció en la Argentina, no le conocíamos antecedentes, era un hombre que venía del ámbito internacional, muy preparado técnicamente, pero aquí estuvo la respuesta. Si no, no se hubiera modificado, no se hubiera cambiado. Entonces, siempre, por lo menos desde mi parte, voy a observar. Ahora, exigimos que la política tome un poco más de vuelo en las decisiones. Omar, Hugo, gracias a los dos por su tiempo. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, Omar. Hasta luego, gracias a ustedes. Me gusta porque se saludan a través de los Zooms. Me encantó. Sí. ¿No? Estaba lindo. Es importante la palabra de quienes representan y de este sector. Omar Pradini quizá más cercano a la corriente federal de los trabajadores dentro de la propia CGT, pero bueno, es la representación del movimiento obrero organizado que yo entiendo. El mensaje es: recuperamos valor político, recuperamos fuerza política, volumen, quise decir. Ahora, bueno, a ver cuáles son las medidas que se van a tomar y presionando, haciendo una aclaración muy importante, que vamos a estar en la calle tironeando para que eso sea para el lado de los y las laburantes, ¿no? Sí, recordemos que se suspendió de todas maneras la marcha, por ejemplo, que iba a ser el día sábado a la rural, ¿no? Sí. Encabezada por Barrios de Pie. Decidieron no realizarla al menos frente a la rural, por esto que se había empezado a hablar de, bueno, puede haber episodios de violencia, están viniendo a buscar líos, están viniendo a buscar roña. Bueno, fue un mensaje desde la agrupación, desde el movimiento social, decir, no vamos a ir. Intervino en esa gestión el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Juan Zabaleta, Bien. Sí, yo hoy preguntaba maniobrar y evitar eso. a alguien muy cercano a Sergio Massa si se lo iban a tragar los sectores más de izquierda del kirchnerismo, le hace las organizaciones sociales. Por ejemplo, si lo que ocurre es un plan más ortodoxo, que es lo que se espera en el caso de Sergio Massa. ¿Qué me decía esta persona muy cercana a Massa? El peronismo quiere que el país se encolumne atrás de un rumbo y que se acomoden las cosas, digo, más allá de lo que ocurra. Y además, pensando en las elecciones, me decía esta persona, obviamente que el gobierno quiere reelegir, eso es obvio, pero además dice,
nos tiene que ir bien para superar un 30% de los votos. Perdés el 30% de los votos, mirá lo que ya se está pensando. No tenés ni el Congreso ni el Consejo de la Magistratura. Es decir, también se está analizando eso, Claro. ¿no? Que puedas un poco encarrilar la economía para que no se te desbande. Nico. Sí, me parece que lo que vimos recién entre Yasky y Plaini es un poco el efecto de todo este camino. No quiero decir efecto Massa, porque para mí trasciende la figura de Sergio Massa, sino que es la sensación de ver un gobierno que en definitiva hace algo que se le viene reclamando. Coincido. No sé hace cuánto estoy en este programa, pero parece que mínimo 10 veces hablamos del golpe de efecto, de Y la generar coordinación, expectativa, y la coordinación. de mostrar una reacción. La coordinación todavía no la sabemos porque no sabemos si este iniciativa gabinete política. va a coordinarse bien o mal. Pero digo, desde que el carácter simbólico de las decisiones políticas. Cada vez que tenía la posibilidad del gobierno de mostrar una reacción, como decir, bueno, está bien, pasó esto, se desperdiciaba. De hecho, nosotros estamos viendo hoy el resultado de algo que... A ver, hoy a Sergio Massa le dieron exactamente lo mismo que pidió hace 25 días. Sí. Lo mismo. El presidente Alberto Fernández en ese momento no le pareció una buena idea. Tan mala idea le pareció que hizo lo que no quería hacer, que era llamar a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando del fin de semana. Para en el que- buscar una alternativa a lo que ahora se decidió. Exactamente. Sí. En ese Pero, momento... perdón, ¿que era una mala idea llamar a la vicepresidenta y no pensaba hablar? No, consideraba no, que era no. una mala idea hacer lo que No. Massa le pedía. Fue Era así. demasiado. El sábado que renuncia Guzmán, a la primera persona que le ofrece el Ministerio de Economía es a Sergio Massa. A Sergio Massa le pide, yo para ser ministro quiero todo esto. Esto, lo que pasó hoy. Exactamente. Le dijo que no. Buscó otras alternativas. Todas dijeron que no. En Un el dato medio- no, perdón. Sí. Pedía Banco Central. Sí, estaba el Banco Central incorporado. Eso es Pedía una Banco realidad. Central, que es un dato... Puede ser que parte de la negociación Igual el concepto lo Sí, y la lo AFIP. suscribo, sí. y la AFIP, que Sí. hoy la AFIP quedó en manos de un jugador Sí, muy suscribo de cristinista punta a como punta Carlos ese. Sí, Castañeto. pero Con el medio, pasó en el medio Pero creo que- sí. una corrida fenomenal con el dólar. Total, bueno, Estaba por en- eso digo, cierro. El sábado Massa pide todo esto, no se lo dan. El domingo, después de haber fracasado en un par de propuestas, algo que mencionaste en la apertura, decide hacer lo que en ese momento, reactivada la línea con los gobernadores, le pedían, llamar a Cristina. La llamó a Cristina, el resultado del llamado, Intervino Estela de Carlotto. entre otros, fue Silvina Batakis. Bueno, ¿qué pasó con Batakis? Que también en algún momento vamos a tener que decir cuál es qué pasó con la figura política que era Silvina Batakis, que hace 25 días era la figura de la unidad, la ministra de los gobernadores, y hoy es la Bueno, presidenta del Banco Nación. Lo que está comentando un poco Pablo. Exactamente. Pregunta puntual, ¿cómo está el vínculo Massa-Cristina? La pregunta que está detrás de esa idea, está detrás de qué Massa va a venir, porque Sí. vos decís, ¿qué va a hacer el gobierno? Vamos a hacer más fácil. Lo novedoso del gobierno es Massa. Ese es el punto, digamos. Massa, el primer elemento por el cual acepta o consiente o acompaña o apoya a Cristina Fernández el ingreso de Massa es porque considera que el gobierno está paralizado y que necesita salir de la parálisis. Es una crisis que se alimentaba todo el tiempo de la inacción del gobierno, ¿sí? Porque no había resoluciones, porque había una medida. Eso es Massa. Ahora, la pregunta, y es muy interesante la referencia que haces, a mí me dicen, en los últimos 20 días, Massa se reunió o habló largo todos los días con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Qué me dicen de eso? Que todo lo que va a hacer o el plan estructural o la serie de medidas que va a hacer Sergio Massa, que Flor nos va a tirar algunas ideas, pasó por el filtro, por el consentimiento, por la validación de Cristina Fernández de Kirchner. Se supone que también estuvo conversado con el presidente de la Nación, doy por hecho que sí. Pero el dato del gran interrogante de qué pasa con Cristina respecto a Massa, ahí hay una respuesta. Y comparto lo que dice Nico, que no sé si eso se va a transmitir en que dentro de una semana Total. Cristina diga, la verdad, un genio De hecho, Massa. No sé si va a ocurrir Se eso. desprende una pregunta de ahí que te la quiero hacer a vos, Caruso. Vos recién decías, se necesita esto, falta esto. Yo te pido que vos identifiques qué sector realmente crees que necesita la validación pública de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es?
Depende mucho de cuáles son las ideas de política económica que lleve adelante Eso no tiene Massa. que ver con la aparición pública de Cristina. Bueno, pero ratificar esa línea me parece sumamente importante. Pero, a ver, ¿qué sector, ¿O no? qué actor de la economía de la política vos creés que está esperando? El Bueno, pero kirchnerismo, si sí. está Cristina, sí. Si Cristina Bueno, lo dice públicamente, sí. El kirchnerismo yo creo que hubiese, para el adherente, para el tipo que activa el kirchnerismo, yo creo que a muchos sectores Massa le genera ruido. Ujú. Y esos van a necesitar una validación de algún tipo Pero respecto claro. a que Cristina está Bueno, acompañando. estamos Sí, hablando es de hablar cierto. con dos sectores. Bueno, Estamos hablando de electorado. Estamos No de hablando gente que toma decisiones. El electorado lo vas a convencer si efectivamente le cambia para bien la vida Exactamente, de la por eso gente. digo, ¿qué actor definitivo que toma decisiones está esperando, o sea, Bueno, las yo tengo- organizaciones yo tengo una sociales, las respuesta. organizaciones sindicales. Tengo una ¿cómo respuesta no? sobre las Batakis. organizaciones sociales, te las nombro y decime cuál de las organizaciones sociales crees que necesitan que aparezca para Cristina quiénes es importante públicamente? la palabra de Cristina, ¿de verdad me estás preguntando? No la ¿Para qué palabra, la validación. ¿Para qué sectores de organización política es importante Dijiste la validación, sociales, la no validación políticas. de Cristina? No, Sí. y políticas también. Es importante la validación de Cristina, pero Sí. me parece... Para muchos actores. Es el Para- capital más importante es la político dueña que de los tiene la pero, gente de todos. pero son los mismos actores que saben que Perdón. la validación de Cristina es el silencio también. Ya lo saben. Sí, no sí, lo que- necesitan públicamente. Eso digo, no es que no lo valoren, es que no lo A mí me necesitan parece que públicamente. si efectivamente estamos hablando de construir expectativas para que nadie dude que las decisiones que toma el gobierno son las que van a quedar y nadie puede forzar más, porque si lo apretás un poquito más te entrega lo que querés, esa palabra de Cristina o esa ratificación de Cristina me parece muy importante. Déjame sumar- Muy importante. déjame sumar- Incluso para los mercados, mirá lo que te Déjame digo. sumar a ese elemento lo que pasó con Batakis. ¿Qué pasa con Batakis? Batakis llega como una supuesta imposición de Cristina Fernández de Kirchner. Después se sabe que fue, en realidad, Cristina la validó, pero no Claro. la propuso. Estaba mal no la contado vetó, del principio. ¿sí? Y requirió todo un procedimiento. Pero Silvina Batakis tuvo una serie de inconvenientes. Por ejemplo, uno de los inconvenientes que tuvo, que ella se plantea como la ministra de la austeridad, y mientras ella prometía austeridad, todos los días había algún anuncio que iba a contramano de la hipótesis de autoridad. Desde lo el bono cual, especial para desde quienes el bono reciben especial, planes desde la sociales. moratoria jubilatoria, no Exacto. objeto no objeto las acciones o las medidas. Digo que en el discurso público, Sí. Batakis decía, viene la autoridad, vamos a ajustar los gastos, y todos los días viene anuncio. Gran plan de obra pública, moratoria jubilatoria, bono de 11.000 pesos. Insisto, no estoy objetando las políticas, los anuncios. Se entiende. Estoy objetando el La ruido. disociación Sí. entre el de- discurso y los Eso hechos. terminó, de hecho Batakis tiene que ir a Washington a decir todo lo que vengo a hacer, todo esto está validado por los tres actores Claro. del Frente de Todos. Claro. Y eso también es un elemento. La impresión es que Massa posiblemente no necesite al principio que Cristina le levante el brazo ni diga está todo bien. El silencio posiblemente Bien. alcance. Ok. Bien. Pero puede ser que en una dinámica de largo plazo o de mediano plazo eso sí sea necesario, porque evidentemente, más allá de que Massa sea ministro y quiera ser candidato o quiera ser futuro presidente o quiera ser el salvador del gobierno, del paquete de medidas que va a tomar, alguna de las 5 o 10 medidas va a haber gente que le va a gustar, alguna medida va a ser antipática para el kirchnerismo, otra será antipática para el mercado, otra será antipática Sí. para el peronismo. Antipatías en una crisis siempre hay. En algún momento eso va a faltar. Y te sumo un dato más. Porque lo dijo los dólares. Massa, el otro indicador Massa es la inflación. Y Massa está diciendo yo necesito 3 meses o 4 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 3 o 4 meses posiblemente tenga que tener una relativa carta blanca para avanzar con medidas que considera que son antiinflacionarias. Estamos en comunicación con Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Rossi, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, Rossi, ¿cómo analiza los movimientos del día de hoy? ¿Le gusta este nuevo rol para Sergio Massa? No, no lo estamos escuchando bien. Es como que parece acelerado y un poco en cámara lenta después, a ver si podemos solucionar el tema del audio con Rossi, así lo escuchamos correctamente. Bueno, Rossi también, ¿no? Un hombre que ha ingresado al gabinete en un momento en que se pedía oxigenación y músculo político, ¿no? También, Sí, Agustín. te diría que si hablamos de primeras medidas de Massa, lo que algunos te dicen es, ya pasaron sus primeras medidas, por más que todavía no asumió. Claro. A ver. ¿Cuáles son las subas de las tasas de interés? Claro. Tuviste Hoy. subas de tasas de interés, no solo del Banco Central,
sino también algo que por ahí no se comenta tanto porque es más financiero, sino también del financiamiento del Tesoro. La subió el Ministerio de Economía. Estas ya algunos te dicen sus primeras medidas. ¿Por qué? Porque cuando asumió Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, a quien le pusieron como secretario de Finanzas es Eduardo Setti, es una persona muy cercana a Sergio Massa, muy cercana a Lisandro Clery, que es el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también es muy cercano a Massa. Entonces te dicen... Que ya suena como futuro, como posible secretario de Finanzas. Sí. Ya, Setti es secretario de Finanzas. Actualmente sí. Clery. Clery, sí. Clery ahora está... suena como posible secretario de Finanzas de Sergio Massa. ¿Y a qué manual corresponde la medida aumentar las tasas? Aumentar las tasas de interés lo que te sirve es para... Tenías un problemón con el financiamiento en pesos, es decir, salvar ese financiamiento era lo urgente. Ahora, ¿qué ocurre si vos subís las tasas de interés? Y veo que tenemos varias pymes para consultar después, ¿qué va a pasar con la actividad económica? Sí. Es decir, puede haber en este plan antiinflacionario, puede haber algo de pensar, bueno, bajemos un poco la actividad. De enfriar un poco la economía. Claro. Bueno, ahí me vas a corregir vos. Lo que viene haciendo el Banco Central con el Tesoro son como un corredor. Hay una tasa para el financiamiento del Tesoro, que es la que da efectiva, creo que 90, es la última que dio. Después hay tasas interbancarias y tasa de plazo fijo, que hoy el Central la subió 53 a 61. Eso también es una tentación, un poco ordenamiento vinculado a la inflación, pero también tratar de contener pequeños ahorristas o ahorro, que no se vaya todo, Todavía digamos, sin ser tasa positiva. a otra tasa positiva igual. La famosa discusión que tuvo Guzmán con Pese nunca se saldó a favor de Pese. Pese siempre decía que tenía que haber tasa positiva y Guzmán decía que no, daba tasa negativa. ¿Cuál es el problema? Que en teoría la tasa positiva puede ser seductora, pero puede enfriar la economía, claro, porque puede sacar dinero del crédito. Salvando todas las distancias es la receta de Estados Unidos para tratar de bajar un poco la inflación, ¿no? En este momento. Que Joe Biden salió a decir que no igual, ¿no? Digo, no, acá no hay. Lo dijo hoy, de hecho, como que le dijeron, estamos queriendo enfriar la economía, una recesión, no sé qué. No, de ninguna manera. Y nadie quiere decir públicamente que va a enfriar la economía, pero lo cierto es que, está bien, la actividad económica te genera empleo, te genera un montón de cosas positivas, pero si vos tenés una inflación galopante, digamos, el peso no vale nada y eso también es un problema. Bueno, nos avisan si podemos retomar la comunicación con Agustín Rossi, pero lo mencionaba recién Flor, enseguida vamos a hablar con distintos sectores de la vida económica y productiva del país para ver cuáles son sus expectativas. Ahí tenés también, Nico, algunos sectores para los cuales la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, o la validación o no de determinado tipo de políticas, me parece que son importantes. Antes, me quedo con una cosita que decía Pablo sobre esos 3 o 4 meses de carta blanca. ¿Vos decís que hay margen de 3, o creen ustedes que hay margen de 3 o 4 meses si no aparecen medidas que vayan a la redistribución? No, pero lo que él pide es 3 o 4 meses de déjenme jugar mi juego. Para la cuestión de inflación. Para la inflación y distribución. Es más, está bien, hoy pero quiero decir, y cierro la pregunta. Batakis asume, dice, bueno, este es mi mensaje, no lo dice explícitamente, pero la lectura política es, este es mi mensaje para calmar a los mercados. Sí. ¿Ustedes se imaginan que Massa puede seguir dándole mensajes al poder económico, a los mercados, para que se tranquilicen y en ese tiempo no dar señales respecto de medidas redistributivas? Pero, perdón, yo no entendí eso. Yo lo que entendí fueron eso. 3 o 4 meses para déjenme jugar mi juego, déjenme mostrar mis cartas con el tema de inflación puntualmente. Un tema, bueno, sí, pero digo, ahí, por eso digo... ¿Pero con qué recetas para la inflación? Bueno, pero por eso digo que es imposible que en una situación de crisis, o por lo menos de crisis financiera, el menú de medidas que tome Massa no genera antipatías. Ahí vuelvo al razonamiento político de que no es lo mismo que Massa tome las decisiones solo o con un respaldo político consolidado, que haya una especie de plan tripartito que validen el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa como ministro. Es decir, hay que seguir la cuenta de los dólares porque es lo urgente, pero la medición de la economía real, que es de la que Massa siempre habla, del alivio fiscal, del bolsillo y demás, tiene como componente excepcional y esencial la inflación. Bien. Y él está diciendo 3 o 4 meses, que es la carta blanca. La carta blanca es, te digo una infidencia más, Sí. Un sector del masismo le estaba proponiendo a Sergio Massa que asuma, después de que se conozca el dato de inflación de julio, que va a ser 4 o 5 de agosto. Se va a conocer. Creí que seas 4% y yo te No, 4 o 5 de agosto, que va a ser la semana que viene. Massa va a asumir el martes
más allá de que no esté su reemplazo como presidente de la Cámara de Diputados, ya lo tiene decidido, asume el martes, no importa si hay reemplazante en la presidencia de la Cámara de Diputados, y hoy Silvina Batakis le transmitió a Sergio Massa que a partir de mañana tiene la llave del Ministerio de Economía. Bien. Para que empiece de alguna manera a ser ministro sin todavía ser ministro. Retomamos la comunicación con Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bien, bueno, ahora sí lo escuchamos muy bien. La pregunta la había dejado pendiente Lucila. ¿Qué mirada, qué análisis de la llegada, de esta manera de llegada de Sergio Massa al gabinete? Bueno, es evidente que tenemos una situación dificultosa en la economía argentina, fundamentalmente por todo lo que ha pasado a partir de la renuncia de Martín Guzmán. La renuncia de Guzmán generó una situación paradójica. Antes de su renuncia, podríamos decir que el Frente de Todos tenía inestabilidad política y tenía al menos controladas, o aparecía controladas las variables macroeconómicas. Después de su renuncia, apareció que la situación inversa. La economía aparecía con una inestabilidad cambiaria bastante importante. Por suerte, estos últimos días hemos logrado controlarla, o relativamente controlarla, pero aparecía como dato positivo el fortalecimiento de la unidad política del Frente de Todos. Y me parece que lo que termina sucediendo con el ingreso de Sergio Massa al gabinete y de la manera que ingresa al gabinete es expresar claramente esa unidad política o esa cohesión política del Frente, expresada en una magnitud bastante importante, en una dimensión bastante importante, con el desafío claramente de normalizar la economía, desestresarla, encontrarle un nivel de estabilidad y lograr con eso empezar a que los argentinos caminemos un sendero de crecimiento económico con inclusión social, que es lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Me parece que de alguna manera este recambio que hace el presidente del gabinete termina expresando esta unidad política a las cuales me refería anteriormente y que aparece posteriormente de la renuncia de Guzmán. Rossi, hace unos minutos se armó un debate aquí en Desiguales sobre si un aval público de la vicepresidenta a la designación de Massa es necesario o no. Me refiero a un mensaje, una foto, un tuit, algo. ¿Usted qué cree sobre eso? Bueno, no lo sé, digamos, ¿no? Si existirá esa formalidad. Lo que sí está claro que por todo lo que han significado todo lo que ha significado el diseño de este gabinete, está claro que la presencia y la opinión de la presidenta está claramente reflejada en todo lo que ha sido. Así que no me parece, claramente me parecería redundante un hecho de esas características. Vuelvo a decir, a mi criterio, este gabinete con la incorporación de Sergio Massa de la manera que se ha incorporado es un reflejo de esa unidad política que se logra a partir de que Cristina y Alberto recobran el diálogo después de la renuncia de Guzmán, y está expresada claramente en el gabinete que va a asumir la semana que viene. Y yo creo que lo que hace el presidente al tomar esta decisión es fortalecer o posicionarse sobre el hecho que más fortaleza política tenía, que era la unidad, la cohesión política que empezaba a sostener el Frente de Todos. Decíamos, Agustín, bueno, la fortaleza política, recuperar ese músculo. Ahora la pregunta es ¿para qué? Cuando asumió Batakis, lo primero que hizo, la traducción política que se hizo de su primer mensaje fue mensaje para tranquilizar los mercados en un momento de una corrida muy pero muy fuerte y un sector de la oposición desestabilizando. Hoy a Massa lo reciben los mercados, que tienen nombre y apellido, pero algunos indicadores que parecen tranquilizarse por eso mismo, porque ven a Sergio Massa como alguien que efectivamente puede tener un mejor vínculo. A su criterio, ¿las medidas de Massa, los primeros anuncios, tienen que ir en ese mismo sector o hay una demanda también para los sectores populares de un mensaje concreto? Mire, yo no escindo una mirada de la otra, ¿no? Yo creo que estamos en la quinta semana. Hace mucho tiempo que no veo que ocurra. 5 semanas consecutivas de presión del mercado, entre comillas, sí, para generar una devaluación. Y lo que ha hecho el gobierno la última semana como ministro de Martín Guzmán
las 4 semanas que estuvo como ministra Silvina Batakis, y seguramente lo que va a seguir haciendo Sergio Massa, es primero tratar de evitar la devaluación. Esta es mi mirada, digamos, ¿no? Tratar de frenar cualquier intento devaluacionista, porque eso, a mi criterio, sería muy perjudicial para el conjunto de los argentinos, ¿no? Sabemos que una devaluación en general genera un nivel de empobrecimiento importante para el conjunto de la sociedad, y lo que ha hecho el gobierno hasta el día de hoy es tratar de frenar eso. Entonces, todas las medidas que se tomaron, las medidas que anunció en su momento Batakis, el viaje de Batakis a Washington, la medida que se anunció para generar una mejor liquidación y mejorar la balanza de pagos en estos meses de nuestro Banco Central, tienen que ver fundamentalmente con eso. Sabemos que naturalmente los meses de invierno son meses complicados desde el punto de vista de la balanza comercial, de la balanza de pagos. Este año nosotros tuvimos que importar casi 9.000 millones de dólares de energía contra 2.500 millones de dólares de energía importamos el año pasado, lo cual significa, y hoy estamos hablando de que con 2.000 millones de dólares más, 2.500 millones de dólares, estaría más holgada la situación del Banco Central. Lo cual significa que si no hubiésemos tenido este descalabro que significó en el precio de la energía, la guerra de Rusia y Ucrania, seguramente la situación del Banco Central sería muchísimo más fuerte a la hora de sostener este intento de la corrida. Lo que el gobierno está haciendo sobre todas las cosas es fundamentalmente eso. Así que sobre las medidas que deberá anunciar el nuevo ministro de Economía, que entiendo que asumirá el día martes, bueno, tienen que ver, las anunciará el ministro de Economía y será él el que responsablemente cada uno de nosotros tiene que esperar, calmar las ansiedades para que él sea el que vaya indicando hacia dónde va a ir la continuidad de este programa económico y cuáles son los matices o los acentos sobre los cuales él va a llevar adelante su gestión. Pero me parece que sí. Rosy, vos fuiste muy crítico con cómo salió Martín Guzmán del Ministerio de Economía de un día para otro, sin darle tiempo al presidente, acentuando la corrida que ya venía. Ahora, del otro lado te pregunto, ¿la política a veces no es cruel? Me refiero al caso Silvina Batakis, que se entera en un viaje en Estados Unidos por los medios que seguramente no sigan el Ministerio de Economía. Digo, vos como un político de tantos años de trayectoria, ¿esto es algo común en la política? ¿Es algo que hay que acostumbrarse o es algo que también hay que trabajarlo? Bueno, cuando yo me tuve que ir del Ministerio de Defensa me enteré entrando a un programa de televisión, digamos, ¿no? Porque el presidente lo anunció por una conferencia, como una comunicación telefónica, estaba en el exterior, hizo una comunicación con un canal de televisión y dijo que tenía que renunciar o que había tomado esa decisión. ¿Y lo enojó eso? Me parece que en política estas cosas, cuando uno está en el marco de un proyecto político, cuando uno está en el marco de sentir que el proceso es un proceso colectivo, hay medidas que desde el punto de vista de lo personal te pueden gustar más o menos, pero la realidad es que es parte del proceso político. La decisión de que tomemos un nuevo diseño del Ministerio de Economía y que asuma Sergio Massa no va en desmedro de las capacidades políticas y técnicas de Silvina Batakis. Ahora, ciertamente, a lo que yo decía anteriormente, que un diseño con Sergio Massa en este lugar representa más la cohesión política del Frente de Todos, también es absolutamente cierto. Y a veces pasan cosas que en política que a uno le gustaría que no pasen desde el punto de vista de los afectos, pero también todos tenemos la racionalidad política de saber cuáles son los momentos y cuáles son las lógicas que imperan en cada momento. Agustín, ¿está bien darle tanto poder a una sola persona? ¿Está mal o como si fuese un deporte depende del resultado? Ustedes se recuerdan que anteriormente el Ministerio de Economía era un ministerio de Economía que en general asumía las áreas de la producción, digamos, no solamente tenía su cargo no solamente la cuestión de la hacienda pública y de las finanzas, sino que también tenía su cargo la parte de industria y la parte de agricultura
de Agricultura y Ganadería. En realidad, este ministerio vuelve a ser una forma más tradicional en la cual se presentaba el Ministerio de Economía. Se nos congeló la comunicación con el ministro. Igual tiene razón en lo que de dice. la AFI, Es un ministerio que más que ser nuevo es viejo. Claro, vuelve a recuperar funciones que ya tenía, digamos, ¿no? Sí, la famosa idea de la balcanización Sí. de la administración de la economía siempre fue un problema. Sí. Algunos lo resolvieron, otros no. Y fue posiblemente uno de los elementos que agravó esa tendencia a las tomas de decisiones lentas. Y pasó con todos los colores políticos, porque depende del color político del gobierno, le decidieron darle centralidad dándole un ministerio determinado. Por ejemplo, durante la gestión de Mauricio Macri, Energía fue un ministerio. Claro. Y no había, en un momento, ¿te acordás? No había ministro de Economía, había Ajá. secretario de Hacienda y secretario de Finanzas. Bueno, nos vamos a ir a un breve corte y después nos vamos a meter ya con actores, en este caso son varones, por eso lo digo así, de la economía concreta, sector de las pequeñas y medianas empresas, para saber, bueno, qué expectativa tienen frente a este nuevo escenario político. Después del corte, vamos. Take a walk on the wild side. That's right. She told me to. Boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Walk, 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 say, come on, boo. Está comprobado por el speed test de UCLA que Movistar Fibra es la internet más rápida del país. Podés bajar de todo y subir series pesadas como las mías, pesadas de gigas, ¿no? Como que pesan. Lo que quiero decir es que Movistar Fibra está bueno. Movistar Fibra, velocidad con todo. Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina la cepa Omicron. Volvemos a disfrutar cuidados. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina la cepa Omicron. Atom Protect, calidad que nos cuida. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Natalia Oreiro, los años me volvieron más perfeccionista. La protagonista de Santa Evita habla de la construcción de su personaje, del sacrificio, el aprendizaje y su entrega. La serie, producida por Salma Hayek y en sintonía con el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Duarte, aterriza en 100 millones de hogares, subtitulada en 27 idiomas. La Nata y su esposa en la Premier Mundial de Santa Evita en el Colón. Además, Carolina Lozada y su romance con Luis Naidenov. Me cuida y me enseña. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la Red Carpet. Programación del circuito estable de música en vivo del Instituto Nacional de la Música. Conciertos del viernes 29 de julio. Lanzallamas y Madame Hyde en Limbo Pub, Paraná, Entre Ríos. Mumi Pearson y Sebastián Peiseré Trío en Virasoro Bar, Cava. Máquina Acústica en MJ Pub, Ramos Mejía, Buenos Aires. Mariano Otero Orquesta en Thelonious Club, Cava. Más información en inamu.musica.ar. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Bueno, los vamos a dejar las próximas semanas en manos de los varones de Desiguales. Con Flor no nos vamos a hacer cargo de lo que ocurra. Solo quiero decir eso. Eligieron perfecto. Son vacaciones. Bueno, nos metemos en este living, para mí muy importante, para saber con qué expectativas estos sectores de la producción, pero no cualquier sector de la producción, pequeños y medianos productores y productoras, están viendo este panorama. Vamos a presentarlos en orden de aparición. Está Ernesto Matos con nosotros, economista, director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de José C. Paz. Damián Regalini,
de una pequeña y mediana empresa, integra Proteger y presidente de CAMAFA, Cámara Argentina de Fabricantes de Medios, y Julián Moreno, presidente de APYME. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, Julián, a ver, ¿con qué situación en términos de pequeñas y medianas empresas se encuentra Sergio Massa? Mira, nosotros veníamos bien, te diría que hace un mes la situación, la problemática era otra. Nosotros estábamos preocupados por la inflación, por la suba del precio de los insumos difundidos, por si podíamos sostener el mercado, digamos, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y el mercado interno caiga. Es decir, si era sostenible el crecimiento. Esa era nuestra, claro, exactamente, sí, nuestra preocupación. Bueno, después de la renuncia de Guzmán, la verdad que toda la corrida, la presión de los grupos concentrados nos generó un desmadre y la verdad que no hay precio, no hay insumos, bueno, es una situación compleja. Ahora, el ataque que sufrió el gobierno en estas semanas, que fue básicamente, ¿no?, de los grupos concentrados financieros, económicos, creo yo que si hay un personaje dentro del Frente de Todos que puede poner ciertos paños fríos, calmar a esos poderes, es Massa. ¿Vos coincidís con esto? Yo veo una situación de mucha actividad, de ventas, de recuperación importante que viene arrastrándose hace varios meses en el sector de las pymes, en muchos de los sectores de la economía pyme, ya sea comercial, industrial y la industria en las distintas ramas, conviviendo con una situación de mucha incertidumbre por la alta volatilidad macroeconómica, fundamentalmente por la inflación y ahora en las últimas semanas por la dificultad para traer materias primas del exterior. Esto por ahí generó alguna ralentización en la actividad, en la producción en las últimas semanas, pero es una situación de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de muchos colegas que nos transmiten su preocupación por lo que va a pasar en el futuro, por si van a tener o no mercadería, y qué es lo que va a pasar con nuestros negocios en el mediano, en el corto plazo, ¿no es cierto? Ahora yo lo que me pregunto es si esta dualidad, por un lado, entre veníamos vendiendo muy bien, veníamos creciendo, el mercado estaba consolidando y la crisis macroeconómica, la crisis mundial y el problema para importar, es algo que en la Argentina ya se ha vivido, porque como empresarios pymes, imagino, tienen mucha experiencia en crisis económicas, en levantarse y salir de nuevo, pero ¿esta dualidad ya había ocurrido? Mirá, yo no la recuerdo, yo tengo 47 años así de haber vivido una experiencia en donde tenés una actividad muy pujante, una demanda muy pujante y una volatilidad macroeconómica así tan fuerte. Venimos de una crisis de características diferentes que sucedió durante el gobierno anterior, que fue una situación de incertidumbre y de depresión en las ventas, ¿no? Había mucha volatilidad macroeconómica, devaluaciones, falta de rumbo y también Y no había consumo. Ahora lo que vemos es algo diferente, atípico, que es una voluntad de fomentar la demanda, una voluntad de apoyar a la industria, de apoyar al sector productivo, pero vemos también que hay un desmanejo, ya sea por una incapacidad política o por una situación internacional de las variables macroeconómicas que están, la verdad que están dificultando el normal funcionamiento de los negocios. Y Ernesto, como economista, ¿qué estás viendo? Bueno, más que nada desafío. Suspiró antes de contestar. Y ¿no? bueno, lo que pasa es que laburar, dijo. No, lo que pasa es que los desafíos están justamente, si bien hay una reactivación, todo el empleo que se generó, 75% fue empleo monotributo, digamos, Sí. ¿no? Que generalmente son salarios que no tienen antigüedad ni vacaciones. O sea, creo que ahí hay un problema a resolver con los niveles de precios y las expectativas, digamos, para este mes de julio, cuando salga el dato de variación mensual. Digo, estamos en 64% de inflación. Entonces, digo, están pensando las paritarias y las paritarias hay que ver, digo, los sectores como petroleros cierran al 80%, pero hay otros sectores que no tienen sindicato. Sí. Entonces ahí todavía ese desafío hoy lo tiene planteado el gobierno. ¿Cómo va a ser para recuperar la capacidad de poder adquisitivo que tienen los trabajadores? Por tu experiencia y por el menú de decisiones de política económica que hay sobre la mesa en la Argentina, recién Julián decía, bueno, si alguien puede calmar a los mercados es Sergio Massa. ¿Por qué? ¿Qué atributo tiene Sergio Massa a tu criterio? Mirá, creo que más tiene que ver con el desafío puesto en el Ministerio de Economía, que recupera funciones. Ajá. Creo que pensar en esto, que había un ministerio que no estaba, o digamos, coordinado producción y agricultura dentro del Ministerio de Economía, cuando era algo histórico,
te generaba, digamos, destiempos, digamos, coordinaciones que tal vez no llegaron a los objetivos que se plantearon. Y en este momento tener un ministerio donde tenés producción, tenés el sector agropecuario y hay una sola cabeza, me parece que puede tener mejores definiciones, digamos, a la hora de impactar en el territorio. Claro. Porque vos tenés un sector agropecuario que hoy genera riqueza y que la riqueza que genera, el 60% se lo queda el capital agrario y el 18% se lo queda el trabajo agrario. Más allá de la economía en general. Más que 50-50 en el campo, ¿no? Claro, cuando vos ves el sectorial, ahí hay un problema. Digo, el trabajo informal en los sectores agropecuarios. Sí. Entonces, digo, hace poco salió noticia con el tema del limón, el trabajo en el tabaco, donde todavía parece que estamos en la etapa medieval, digamos, ¿no? Damián, en los grupos de WhatsApp en los que participabas, hablando con colegas, ¿qué se decía el día de hoy con estos anuncios? Bueno, no, creo que un poco lo que decía Ernesto lo comparto y es una opinión que también estaba bastante difundida en los grupos estos que por ahí uno comparte con colegas de la gremial empresaria, de que por ahí estaba bueno el hecho de que haya una conducción para las distintas ramas, digamos, que componen y que hacen al manejo económico de la Argentina y al fin y al cabo al manejo y a la planificación de nuestros negocios. Los colegas, las pymes, estamos esperando un escenario y un horizonte de previsibilidad para calmar un poco esta incertidumbre, para calmar esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a tener que hacer con nuestros negocios en las próximas semanas. Julián, ¿qué significa para un pequeño y mediano empresario o comerciante aquello de las expectativas? Se lo menciona mucho, ¿viste? Pero parece que son los padres las expectativas, no sé. ¿Qué significa en concreto en el día a día de una pyme las expectativas? El pyme, digamos, vive más el día a día que la expectativa. La expectativa define de alguna manera inversiones, define grados de margen que vos puedas cubrir, coberturas y demás. Es más, me parece que las expectativas le inciden más al mercado, por eso decía que Massa es un tipo que de alguna manera amigable con el mercado, entiendo yo, y que puede ser, no le hace falta dar un mensaje cuando suma como ministro, me parece, para calmar a los mercados como tuvo que hacer Batakis. Me parece que alcanza con su presencia, ya es suficiente. Porque dentro del universo del va a Frente tener Todos, que tomar medidas después. Sí, seguro, va a tomar medidas, no hay duda. Pero es importante lo que decía Ernesto, la coordinación económica de las áreas digamos, que generan recursos. Lo que charlamos es lo que decía Damián, ¿no? Veníamos creciendo, venía habiendo empleo, precario, como dice Ernesto, pero había actividad. Sí. Tenemos balanzas comerciales superavitarias hace 4 años seguidos. ¿Cómo puede ser que estemos pasando por esta crisis, con esta presión sobre el tipo de cambio? Es como que hay una desinteligencia en el mejor de los casos. Entonces, bueno, esperamos que con el desembarque de Massa esto se pueda conciliar, digamos, y pueda cerrar en un sentido positivo. Le voy a hacer una pregunta a los tres, pero tiene que ser muy breve porque ya nos estamos yendo. Teníamos una discusión recién con Nico Fiorentino sobre si era importante o no una validación explícita de Cristina Fernández de Kirchner. Desde los distintos lugares, ustedes desde el laburo concreto y vos desde la mirada económica. ¿Es relevante, Julián? Mira, Cristina pone en juego capital político cada vez que habla. Es muy difícil porque me parece que las medidas que está esperando el mercado no son las de justamente Cristina, las que necesita el pueblo. Saqué la palabra de la boca. Sí. Pero estamos en una coyuntura muy particular, donde ayer nada más tuvimos que, de alguna manera, el gobierno tuvo que dar una zanahoria al sector del campo para incentivar a que liquide, porque estamos negociando el día a día. Bien. Y la verdad con una manta muy cortita. Eso lo tomamos como un no. Lo tomamos como un no. No sé, me quedo medio... Yo soy la referí. Va para Nico. Va para Nico. Dale. Yo creo que sí, que es relevante. Sí, tengo un sí. Pero... Creo que es relevante en tanto y en cuanto lo que se percibe es un problema de volatilidad macroeconómica y también un problema de manejo político. Sí, o sea que una validación de Cristina afianza el manejo sí, político. Es una de las socias fundamentales de esta coalición. 1-1. Ernesto, nos conocemos de hace mucho. Cristina dijo que el crecimiento no se lo queden 4 vivos, se lo quedaron 4 vivos por el nivel de inflación. El empleo que se generó no alcanzó. Y creo que los sectores que están vendiendo, comercializan los alimentos son los responsables principales, porque el poder no alcanza, el poder adquisitivo. Entonces creo que sí, el peso de Cristina es claro, porque marca un poco el rumbo de cuál es la problemática a resolver, digo, el trabajo, el ingreso. O sea, sí que tiene que ser un sí.
Bueno, ganó Caruso en esta 2-1. Vamos a desempatar ahora fuera del aire. ¿Cómo estoy con Central y con esto? Gracias, Gracias a los tres por haber venido en este día agitado. Nos tenemos que ir. El domingo nos vamos a reencontrar a las 9 de la noche. Pero atención, porque mañana 2 anuncios. Bueno. Primero, a 9 de la noche juega Argentina. Sí, basta, ya acordé comunicado. No anuncios políticos, creo. No sé, yo las manos en el fuego no las pongo, chicos. Mañana a 21 horas, Argentina-Paraguay, fútbol femenino por un lugar en el Mundial. Además, por el tercer puesto en la Copa América, transmite la televisión pública con relato de excelentes compañeras como Ángela Elena, Lola del Carril y Gaby Previtera. Así que 21 horas y a las 23, al finalizar el encuentro, SIC Periodismo Textual, Vivienda, el sueño imposible, la crisis habitacional y la falta de acceso a la vivienda. Argentina es el único país de la región que tiene la vivienda dolarizada. ¿Por qué? Porque se construyen edificios en pesos, pero se venden o alquilan en dólares. ¿Cuál es la relación entre la tierra y el derecho a la vivienda? ¿Es la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho? Bueno, todo esto mañana en SIC Periodismo Textual. Nos reencontramos el próximo domingo. Vos. Disfrute, descanse. Yo los veo en una semana. Muy merecido lo tiene. El domingo vemos qué hacemos con todo esto. Que pasen bien. Adiós.